Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Me renombré porque estaba en la computadora, había entrado otro de los colegas integrantes del estudio y estaba con el nombre de él. Estaba buscando el programa, pero no lo encuentro. No sé, me lo dejé en casa. Pero me había dado, yo llego a hablar de las medidas cautelares en particular, según hablé con el doctor García Arena, así que iba a empezar a hablar del tema del embargo preventivo en particular. ¿Me escuchan bien, no? Medianamente hay 9 participantes, son los que hay más o menos, no creo que haya mucho más, ¿no? No, creo que no. Bien, Elina. Creo que no hay más, que somos poquitos. Bien. Una consulta. Después en el programa sigue las medidas anticautelares. ¿Eso no las mencionamos, puede ser, o eso lo va a dar usted? Sí, eso es un tema que da algo del doctor del Cerro, después lo vamos a ver. Ah, bien. Después de lo que dio García Arena, digamos. Sí. O sea, embargo preventivo sería el punto 3. ¿Del programa puede ser? Sí. Bueno, ahora vamos a arrancar con eso, que es lo que me había dicho a mí como que estaba asignado. Ya ustedes saben que como principio general, el proceso cautelar siempre es un proceso, salvo ese tipo de procesos que también deben haber visto, de las medidas autosatisfactivas, que en cierta medida son para casos particulares y se agotan en cierta medida con su despacho favorable. Todo proceso cautelar que se promueva siempre es accesorio de una pretensión principal, ¿no es cierto? O sea, no hay un proceso cautelar, salvo, por eso le digo, lo que son las medidas autosatisfactivas, no hay un proceso cautelar autónomo, o sea, que tenga nacimiento, vigencia y operatividad sin un proceso madre que lo sostenga y que le dé vida y posibilidad de subsistencia, sin perjuicio de que pueda eventualmente promoverse. No sé por qué tiembla mi cámara, ¿puede ser? Es como que titila. Sí, profe, yo lo saqué porque me marea. Sí, yo estoy tan feo ya que los mareo. No sé por qué. ¿Qué será ahí? Aparte tengo detener video, renombrar, fijar video, ¿será? No, fijar video, ¿qué es? No, es cualquier cosa. Me parece que tiene interferencia, por eso se mueve. A ver, el celular, ¿no será? Ahí está, o no. Profe, ¿usted está con el celular? No, estoy con la compu. ¿Y tiene una cámara web o está incorporada? Está incorporada. Qué raro, parece como que hiciera cortocircuito. O sea, quizás, no, A ver, mueve un poco la compu, por ahí es el flex o algo así. Oh, sí. Qué raro, ¿no?
Detener video, quitar video, videos, no tengo nada, ocultar vista propia, silenciar mi audio. Pareciera No sé. que es algo más de la cámara, como que tuvo un golpe o algo capaz. Creyenda, Ahí se ve bien. Ah, no, ahí volvió. no. Si quedó alguno en el estudio que me... José. No. Solo lo tengo que hacer un segundo. Estoy en clase y me titila la cámara. ¿No sé qué te ha pasado eso? No. No. Me titila. No, me titila la mía, no sé por qué. Digo, sí. Profe, si no cerrá y vuelve a entrar, por ahí con esto se soluciona. ¿Y por dónde, y dónde me voy? Finalizo e ingreso a nuevo. Claro. Debe ser un problema de conexión, por ahí. Bien. Por ahí cerrar y volver a ingresar. Bueno, espérenme entonces. Lo esperamos, lo esperamos. Para todos salir de la reunión. Asignar. No. Sigo igual, ¿no? Sí, profe, pero no se da problema. Lo importante es escucharlo. No, está bien, está bien. Yo por ustedes, porque realmente no sé cómo se ve bien del otro lado, cómo es, entonces por ahí no empiezo hablando y bueno, no me miren. Sáquenme de la pantalla. Bueno, ¿todo bien ustedes? Sí, ¿vienen bien? Ahí vamos, profe. Vamos, que es lo importante. A los tirones, bien. La fecha de examen la teníamos prevista para él. Dice 14 y 15. Si es el 15, mejor. Bien, 14 y 15. Y el recuperatorio, ese ya lo teníamos casi para Navidad. El 24 a las 10. Nah, ¿en serio? No, 24. Ah, 24, pensé que ya estaba la fecha. Digo, no, imposible, van a poner 24. No, debe ser 23, 22. El Profe, 15 pero sería. nosotros viendo los temas, estamos medio justerlis, ¿no? Como que, de hecho, pensamos que no llegamos bien, ¿puede ser? Si Eh, y yo creo que estamos medio Custerli porque falta estas bolillas cautelares. Faltan 3 bolillas más, si no me equivoco. Sí, no sé cómo van a ser. Y el lunes Yo y martes pienso- es feriado. Por eso. Y ya estamos lunes y martes, ya estamos hablando de 8, puede ser, más o menos de diciembre. Nos quedan Sí. 5 clases. 8 de diciembre. No, entonces, chicos, yo voy a tratar de ser lo más práctico posible porque si yo entro en un desarrollo exhaustivo de lo que es el proceso cautelar y de los puntos que quedan,
no le voy a dar la posibilidad a los otros profesores para que den sus clases, porque quedaría eventualmente la semana que viene, ¿y qué más? Miércoles, jueves, viernes y lunes. ¿Y ya estaría el examen, supuestamente? No, es imposible. Bueno. En el mejor de los casos, que nos pongan el 15. Si nos ponen el 14, es el lunes. Claro, por eso. Yo voy a tratar, no sé cómo voy a hacer, entre hoy y mañana, dar medidas cautelares y bueno, en cierta medida, darle las partes más centrales y más importantes. Todo lo que sea más código lo voy a dejar en sus manos, porque si no es materialmente imposible, no hay posibilidad de abordar toda la temática y van a quedar los otros profesores sin posibilidad de dar los bolillos. Así que bueno, dicho esto, arranco. Profe, perdón que lo vuelva a interrumpir. ¿Usted puede comentarle estos ahí a los otros profes como para que estén al tanto de la situación? Sí, le voy a decir lo que ustedes me están comunicando y se lo voy a trasladar al grupo que tenemos y ves, faltan bolillo, proceso sucesorio y procesos especiales. Son 2 bolillas, me pone Agustina, ¿puede ser? Y 4 puntos de estas que son larguísimos, profe. ¿De cuál? ¿De esta que voy a dar hoy? Sí. ¿De cautelares? Sí. Por eso. Voy a dar lo que puedo yo de cautelares. La semana que viene... Procesos especiales y procesos sucesorios falta, profe. 17 y 18. Por eso. ¿Sucesorios no se ven en sucesiones? Sí, pero todo sucesorio sí, pero todo lo que es el procedimiento y todo eso del proceso sucesorio se ve acá. No sé qué verán en sucesiones, pero lo que es la tramitación del sucesorio, los recaudos y todo eso se ve acá. Yo lo voy a poner en conocimiento. Yo hoy termino y lo pongo en conocimiento de todos los profesores, incluso del titular, de esta situación que está planteada. Y mañana les comento a ver qué me dicen. ¿Bien? ¿Arrancó? Bien. Bueno, el embargo preventivo. El embargo preventivo, entonces, ¿qué constituye? Constituye una medida cautelar en cuya virtud se afectan o se quedan afectados a un determinado proceso, un bien o determinados bienes de un presunto deudor o de quien haya ser demandado en un proceso que puede ser en cualquiera de sus variables, ya sea un proceso de conocimiento, sumario, ordinario o sumarísimo, o un proceso de ejecución, a efecto de que, a efecto de asegurar la eficacia práctica de la sentencia que habrá de dictarse en cualquiera de ese tipo de procesos. El embargo preventivo, obviamente que recae sobre bienes. Estos bienes tienen que ser propiedad, obviamente, de quien es demandado en el marco de ese proceso. Cuando uno pide el embargo preventivo sobre determinado bien, debe cumplir con lo que se denomina la individualización de qué es lo que se pide, salvo que uno vaya a hacer un embargo a través de lo que se llama, digamos, un mandamiento de embargo. En ese caso, si van a hacer un mandamiento de embargo, no tienen la necesidad de individualizarlo. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando llegan al domicilio del demandado, recién ahí van a poder cerciorarse en el domicilio de él de la potencial existencia de bienes en su poder. Entonces, recién a partir de ahí van a poder en ese acto denunciar los bienes y pedir el embargo eventual de esos bienes en el acto de la diligencia. Por ejemplo, yo llego mediante un mandamiento y pido, se trae una medida cautelar y bueno, en ese momento voy con el oficial de justicia y digo, embárgueme este televisor, este equipo de música, este juego de palo de golf, todo lo que haya en la casa y que constituyan bienes embargables. Pero si no fuera así y pido un embargo eventualmente en algún registro, necesariamente tengo que cumplir con lo que se llama la individualización de esos bienes y detallarlos en forma precisa,
en cuanto a su nomenclatura catastral, si es un inmueble, circunscripción, sección, manzana, parcela, si es un departamento, la unidad funcional, y eventualmente la matrícula. Eso es lo que se llama individualizar el bien. Como ustedes lo habrán visto, esto en oportunidad de verlo con el doctor García Arena, el embargo, digamos, si bien puede ser preventivo, también puede revestir la naturaleza de ejecutivo o de ejecutorio. Depende frente al proceso en el cual nos encontremos. Va a revestir el carácter de preventivo cuando, digamos, se formula dentro del marco de un proceso de conocimiento, y lo que tiende es a asegurar el resultado práctico de una eventual o potencial sentencia favorable que se pueda dictar en ese proceso. Puede ser que esa sentencia que se dicte en el marco de ese proceso resulte desfavorable, o sea que es desestimada, y a partir de ahí va a caer, obviamente, el embargo, porque ¿cuál es uno de los presupuestos esenciales para la procedencia del embargo? Uno de los presupuestos esenciales es la verosimilitud del derecho, ¿correcto? Si ustedes previeron una medida cautelar y acreditaron una cierta verosimilitud, o lo que se llama, hablando en latín, el fumus bonis juris, que es el humo del buen derecho, como de que en cierta medida ustedes tienen una cierta apariencia, le demuestran al juez de que el derecho les asiste, le van a decretar la medida, porque no se requiere una prueba terminante, una prueba acabada y total del derecho. ¿Quién va a decir o en qué momento se va a exigir una prueba total y acabada del derecho? Obviamente, al momento de dictar sentencia. Entonces, si esto es un embargo preventivo, en cierta medida lo que se requiere es para el dictado una cierta apariencia, un cierto humo de buen derecho, de que a ustedes le puede asistir una sentencia favorable. Pero eso no significa que así lo sea. O sea que si no tienen esa apariencia, no se va a dictar la medida. Si nos encontramos frente a una sentencia que desestima la pretensión de ustedes, obviamente ese humo de buen derecho, o esa apariencia, o esa verosimilitud cae entre principio por completo, y el embargo debiera quedar sin efecto y ordenarse su levantamiento. El embargo ejecutivo, obviamente, es aquel que se demanda dentro, o el que se dicta dentro de un proceso ejecutivo, o sea, cuando ya hay un título que trae aparejada ejecución. Y la diferencia con el embargo preventivo es que en el embargo ejecutivo, digamos, ya necesariamente tiene que haber un título que le sirva de sustento. En cambio, en el otro, lo que ya por el solo hecho de existir el título, ya se entiende que hay una verosimilitud del derecho, y con eso solo procede el dictado. En cambio, en un proceso de un embargo preventivo, en un proceso de conocimiento, ustedes tienen que demostrar cuál es esa apariencia o humo de buen derecho que a ustedes los asiste. Ustedes, cuando decretan un embargo preventivo, otra diferencia es que puede ser para afianzar o garantizar, no solo cuando se reclaman sumas dinerarias. Esperen que yo también me estoy mareando con mi cámara. ¿Cómo hago para desaparecer yo? Profe, póngase una fotito. Tiene que poner ahí abajo detener video a la izquierda. Detener video. Ahí está. Sí, porque me estoy viendo yo y me estoy mareando yo. Estoy así con la cabeza. Lo que le decía es que si es un embargo de naturaleza preventiva, necesariamente puede asegurar obligaciones no solo dinerarias, sino cualquier tipo de obligaciones, ya sea obligaciones de hacer, obligaciones en especie, lo que fuera. En cambio, en el embargo ejecutivo solo procede cuando nos encontramos frente a reclamos de naturaleza dineraria. Después, en el embargo ejecutivo, para que proceda, la deuda tiene que ser exigible. En cambio, en el embargo preventivo no es necesario que la deuda sea exigible, sino que también la deuda puede estar sujeta a condición o a plazo,
y por supuesto obviamente tiene mayor posibilidad y amplitud en cuanto a la posibilidad de su dictado y su acogimiento de manera favorable. El embargo preventivo puede decretarse, hacerse efectivo y trabarse aún antes de iniciado el proceso. En cambio, en el Ejecutivo, lo que trae como consecuencia es que se haya iniciado ya el proceso de ejecución. El embargo preventivo, ustedes cuando van a trabarlo en el marco de un proceso de ejecución, como les dije, pueden trabarlo y efectivizarlo bajo diversas formas. Puede trabarse mediante un mandamiento, mediante un oficio o eventualmente también mediante cédula cuando se encuentran en poder de un tercero. Un embargo, hablamos de embargo preventivo, de embargo ejecutivo, y el otro es el embargo ejecutorio. El embargo ejecutorio es aquel en el cual se ordena, se traba y se hace efectivo cuando nos encontramos frente a una sentencia en vías de ejecución. O sea, cuando se está reclamando ya una sentencia que ha pasado en la autoridad de cosa juzgada y de allí que se la está ejecutoriando. Entonces, hay veces un embargo puede ir mutando, o sea, transitando distintas formas. Pueden hacer como preventivo, fíjense que puede ser decretado en un proceso de conocimiento, y ahí va a tener naturaleza preventiva. Puede después mudar y transformarse en ejecutorio. ¿Por qué? Porque pasa a la etapa o sea, transita todo el proceso de conocimiento, se llega al dictado de una sentencia favorable, esa sentencia favorable queda firme y consentida, y a partir de ahí, por el solo hecho de haber transitado toda esa etapa y haber llegado a la etapa de sentencia, y esta quedó firme, ese embargo deja de revestir la naturaleza preventiva y pasa a transformarse en ejecutorio. Así que puede ir variando, depende el proceso y a su vez también las distintas etapas del proceso. En un ejecutivo pueden hacer como ejecutivo propiamente dicho, y después cuando ejecutan o también antes de hacerse la intimación de pago puede ir como preventivo, después de la intimación de pago va a ir como ejecutivo, y después de dictar la sentencia de trance y remate va a ir como ejecutorio. ¿Esto qué quiere decir? Siempre va a ser un embargo y siempre va a inmovilizar los bienes del demandado, tanto en un proceso de conocimiento como en un proceso de ejecución. Lo único que varía es, digamos, es su nombre, pero eso no quita los privilegios o las garantías de cobro que reviste el embargo. En cuanto a la precedencia, la ley o el Código Procedimental enumera, ¿no es cierto?, a partir del artículo 209, cuáles son los presupuestos en los cuales resulta viable el embargo preventivo. Ustedes lo que deben saber que esta enumeración que prevé la normativa procedimental o la normativa ritual no reviste el carácter de taxativa. Es decir, que eso no impide a que el magistrado pueda dictar un embargo preventivo en algún tipo de supuesto que no está previsto en la norma, y siempre y cuando se den los presupuestos de viabilidad. Eso porque las cautelares no son taxativas tampoco, ¿no? Tampoco, exactamente. No solo las que están previstas o reguladas en el Código Procedimental son las únicas que pueden dictarse. Pueden las innominadas, otras. Claro. Exactamente. Algunas de las que por ahí, ustedes, por ejemplo, tienen una medida cautelar, no sé, ven que de una casa colindante a la de ustedes, no a la de ustedes, pónganla de un cliente, hay una obra en construcción o un edificio abandonado, una casa abandonada, que en la cual ven que se está por desprender parte de la mampostería o de los pisos, lo que fuera. ¿Qué es lo que van a requerir? ¿Un embargo? ¿A efectos de qué? ¿Van a pedir una prohibición de innovar?
una prohibición de innovar es casualmente para dejar todo el statu quo como está. ¿Van a pedir un secuestro? No. Entonces, ¿qué pedirían? Y por ahí pedirían, por ejemplo, lo que se llama una medida de apuntalamiento. O sea, un tipo de medida que en cierta medida garantice de que mientras transite el proceso judicial no se venga abajo esa parte y me produzca una rotura en mi casa. O sea, con eso estoy avalando tu pregunta en el sentido de que se pueden pedir otro tipo de medidas que son no solo las que están expresamente reguladas en la manda procedimental, sino todas aquellas que en cierta medida cumplan una función de garantía del derecho que vos pretendés asegurar. Sí, cualquier tipo de medida que fuera y que se pida, tiene que cumplir con los presupuestos básicos para su dictado de cualquier medida cautelar. Pero eso no significa que solo sean las que están previstas en el Código Procedimental. ¿Bien? ¿Voy siendo claro? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Bien, profe. Bueno, bien. ¿A qué vamos? En cuanto a los presupuestos o a las situaciones que se dan, yo creo que eso lo voy a obviar porque está regulado en el 209, o sea, cuándo procede el embargo preventivo, cuando el deudor no tenga domicilio en la República, cuando el crédito está demostrado en instrumento público o privado atribuido al deudor o abonada a la firma por información sumaria de testigos, que eso está en el Código Procedimental, o cuando surge un contrato bilateral. Esos son los presupuestos que están expresamente previstos en el 209, incluso en el 210, que simplemente ustedes van a ver en qué supuestos procede el embargo preventivo, y creo que no hace falta que le formule ningún tipo de aclaración, salvo que, por ejemplo, en materia de daños y perjuicios originados en eventos de tránsito, o sea, en accidentes automovilísticos, se tiene que saber que el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, que no está previsto en el Código de Nación, hay un supuesto de que cuando se reclaman daños y perjuicios derivados de un evento, de un accidente automovilístico, accidente de tránsito, si el vehículo o el rodado que genera el siniestro, o sea, que es el que produce el daño, no tiene un seguro contra tercero, se da la posibilidad de que se decrete un embargo preventivo, acreditado obviamente la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Esto tampoco, hoy originariamente estaba previsto en el Código Procedimental de Provincia, después fue incorporado a raíz de una reforma que se introdujo en el mismo por la ley 14.000 y pico, 14.000 no me acuerdo, 100 y pico, del año 2009-2010. Bueno, eso en cuanto a la diferencia con el Código de Nación, que ese supuesto no está previsto. Después tienen el supuesto del artículo 211, que si me esperan voy a agarrar el código. El artículo 211, comentado, pero no importa. Que es el que prevé cuando se demandare, y se demanda por escrituración, en realidad dice cuando se demandare el cumplimiento de un contrato de compraventa. Si el derecho fuera verosímil, podrá solicitar el embargo objeto de aquel. O sea, cuando se demanda un juicio de cumplimiento de contrato de compraventa o una demanda de escrituración, el Código también habilita a que en ese tipo de procesos, donde bien no se reclama ningún tipo de obligación dineraria, sino que una obligación de cumplimiento, en este caso el Código lo que habilita es directamente el que se trabe una medida cautelar sobre el bien sobre el cual eventualmente se litiga. Y después
estamos frente a, podemos decir, situaciones objetivas, que el código, que son las previstas en el 212. Acá el código regula que durante el proceso, dice, podrá decretarse embargo preventivo. Acá, acaecido alguno de estos supuestos que prevé el código, directamente habilita a decretarse el embargo. Uno es en el caso del artículo 63. ¿Qué quiere decir? A partir del momento de que se decreta la rebeldía. O sea, a partir del momento de que se decreta la rebeldía, ya ustedes están habilitados a solicitar el embargo preventivo, pero por el solo hecho de invocar este artículo 212. O sea, que no es que tienen que decir pero se virtud en el derecho, son como presupuestos objetivos que por el solo hecho, por ejemplo, en este caso, de la rebeldía del accionado, ya ustedes quedan habilitados para peticionar un embargo preventivo. ¿Se entiende? Arrancan un proceso de conocimiento, fíjense, a lo mejor no tienen los presupuestos de verosimilitud en el derecho, sienten un ruido, ¿no? Tac, sí, tac. Está el Capitán Garfio. Lamentablemente yo estoy en mi estudio y estoy soportando hace aproximadamente cerca de lo que va toda la pandemia y todo, una obra en construcción. Yo, a ver. Por eso se te ocurrió el ejemplo de la obra. Bien, acá está mi bueno, ven, yo estoy en mi despacho, ahí están. Bueno, acá contra esta pared de acá atrás tengo un terreno baldío sí, terreno baldío. Yo estoy al lado de la torre de agua, ¿no? ¿Vieron la torre de agua? Falucho arriba en la loma. Bueno, ese terreno baldío históricamente estuvo baldío siempre. Estaba con mugre, bueno, alguien lo compró. Dijimos, bueno, por lo menos no va a haber rata, va a estar limpio y todo, pero me están rompiendo el coco con la obra en construcción. Así que, bueno, lamentablemente es algo que tampoco en estas circunstancias puedo evitar de hacerlos participar de esta hermosa sinfonía. ¿Bien? Por eso quizás a lo mejor estoy así medio a los saltos en la pantalla y me ven de esta manera con estos movimientos. Salgo. Detener el video ahora, ¿no? O fijar el video. Detener. Detener, bien. A ver, acá tengo a Yelén, que es la que me está hablando bastante. Agustina, sos vos. A ver, para así veo las caras un poco, porque después me acuerdo también, a mí me... Y Daniel, Azul, Ardiles está con foto, está durmiendo la siesta. Llano. Hola, Profe, estoy acá. Sí, te veo. Azul. Lo que pasa es que no estoy en condiciones de poner la cámara hoy. No importa. ¿Quién está? Sí, Franco, sí. Ya no me acuerdo la cara. De Daniel también me acuerdo la cara. Bueno, ¿quién queda? Azul nada más. La dejamos azul. Bien. Bien. Y a ver. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Está en serio o no? Sí, en serio. Por eso no. Hoy no estoy en condiciones de habilitarla. Pero, a ver, ¿quién era el que me puso recién? Azul es nuestra compañera Daniel. Sí, Azul. Daniel puso cara de COVID por mí, sí. que no pongo la cámara porque estoy con COVID. Ah, estás y con hoy, COVID. sí. Azul. Bueno. Sí, y bien. hoy Sí. no estoy en condiciones realmente de... No, está, ya está. Bueno, tengo la foto por lo menos de perfil tuya, así que para recordar. ¿Cómo estás de salud? No, hoy me siento como cansada,
un poco de dolor muscular, pero la vengo llevando bastante bien. Dentro de todo no tengo fiebre. Lo único que no tengo olfato y dolor de garganta, pero más que eso, por suerte. Más que eso, después bien. Sí, El sí, por resto, suerte sí. ¿ha zafado o lo ha tenido? ¿Qué ha pasado? ¿Vienen bien? Yo pensé el otro día que lo tenía y me hice el hisopado todo y me dio negativo. Mira, ¿qué tenía? ¿Fiebre, todo? Me sentía re mal, dolor de garganta, cansancio, pero debe ser por los exámenes, porque uno viene re estresado, ¿viste que? Y sí, y sí, y sí. ¿Cómo es? No, porque te digo ahora ya es, viste, común. Cualquiera de los que tenés al lado, o pariente o amigo, bueno, ya siempre hay alguno que queda afectado. Bueno, pero lo importante es que te mejores, Agustina, y con fuerza todo va a andar bien. Azul, azul. Gracias, profe. Agustina, Muchas gracias. azul, perdón. Agustina también que se mejore. Ahora Agustina la mandé al muere, pobre. No, yo estoy con una contractura muscular y también tomando Próximamente. con carpeta médica, pero por suerte COVID no es. Ah, ¿no? Bueno, yo tuve 3 o 4 veces dolor de garganta, fiebre no tuve nunca, dolor de garganta sí 3 o 4 veces durante todo este tiempo, y realmente qué tuve o qué no tuve, no sé, o ya estoy inmunizado, pero bueno, dolor de garganta tuve bastante, hasta una semana. Sí, Pero creo bueno, que a todos nos pasó. Yo me di cuenta que tuve cuando no tuve olfato, y ahí sí me hisopé y me dio positivo, pero si no, ni cuenta te das. ni cuenta te das, ¿no? No. Sí. Por eso yo creo que también, si tenemos 1 millón y pico, como dicen, ya por lo menos 8 o 9 millones ya nos debemos haber contagiado y ni cuenta nos dimos. Bueno, continuamos. Con respecto a la viabilidad entonces del embargo, estos supuestos que yo le dije que son en cierta medida objetivos, por así decirlo, ¿esto qué significa? Que por el solo hecho de configurarse o de darse, ya habilita el dictado de la medida cautelar. Pero, o sea, no tienen que recurrir a acreditar la verosimilitud del derecho, el peligro, sino que ya eso se viene como presumido. Ustedes fíjense, en el caso de una persona que cae en rebeldía, ya se entiende que por el solo hecho de su rebeldía esta persona no se apersonó al proceso, cayó en rebeldía, ya es raro, ¿no? Que no se haya... Entonces ya el código dice, por el hecho de decretarse la rebeldía, habilita en el supuesto del 63 a dictar una medida cautelar. El otro es siempre por confesión expresa o ficta, en el caso del 354, resultar verosímil el derecho alegado. Obviamente, si hay una confesión expresa o una confesión ficta que operó por imperativa de lo reglado por el 354, ya está habilitando también y está dando verosimilitud al derecho mayor. ¿Por qué? Porque una confesión expresa, ni hablar, y una confesión ficta, el código también lo habilita. Y finalmente dice el código, el que obtuviera sentencia favorable aunque estuviera recurrida. ¿Y por qué? Y porque si nosotros tenemos una sentencia favorable, chicos, ya me habían dictado, o no me habían dictado una medida cautelar, pero no me habían dictado ninguna medida cautelar, pero al tener una sentencia favorable, ya hay un juez que está diciendo que a mí me asiste el derecho. Entonces ya hay una verosimilitud, más que verosimilitud, que habilita la medida cautelar. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ese pronunciamiento dictado por el juez de primera instancia, después el superior eventualmente, o sea, el tribunal de alzada, lo revoque. Pero convengamos que ya existió un juez de primera instancia que hay mucho humo. De buen derecho, profe, mucho humo de buen derecho. Ah, bien, correcto, hay mucho. Fumus bonis, si se quieren ilustrar o si quieren tirar, decir, como decían los romanos, fumus bonis iuris, que eso se llama humus de buen derecho. Humus no, humo de buen derecho. El fumus bonis iuris, o el peligro en la demora, que también se llamaba periculum in mora. ¿Lo habían escuchado esto alguna vez? Bueno,
Si quieren ¿cuáles son los presupuestos? Y podemos hacer, por decir, el fumus bonis iuris y el periculum in more. Y el que lo escucha lo dice, qué lindo, este estudió mucho el derecho romano. Y ahí dicen que es el fumus bonis iuris, que es el humo del buen derecho, y el periculum in more, que es el peligro en la demora. Bueno, en el caso de la sentencia favorable, como les dije, aunque estuviera recurrida, ya el humo del buen derecho está dado, entonces lo habilita el dictado. Si ese pronunciamiento después es revocado por el superior, obviamente que esa verosimilitud va a caer y debiera ordenarse el levantamiento de la medida cautelar porque ya cayó la verosimilitud. Bien. A ver. ¿Por dónde vamos? Acá te copiamos en el chat, profe, el programa, por si lo necesitabas. Creo que justo fue cuando te saliste. Lo copiamos de nuevo, si querés. A ver, chat. Somos 9, 8, 1, procesos sucesorios, procesos especiales. Acá está. Viene. Molto bene. Embargo preventivo, concepto, objeto, diferencias con el ejecutivo y el ejecutorio. Eso hablamos también, ¿no? Sí. Profesor, sí. Entonces el objeto es inmovilizar los bienes del demandado. Correcto. A los fines de asegurar la eficacia práctica de la sentencia. Perfecto. Eso es lo que se trata, de inmovilizar. Es decir, ¿qué es inmovilizar? Que ese bien quede a las resultas del proceso. ¿En qué sentido? Que si yo tengo una sentencia favorable, yo pueda ir contra ese bien, y si se trata de una obligación dineraria, la que yo reclamo, ese embargo preventivo, que después tuvo una sentencia favorable y quedó firme y consentida, se transforma en ejecutorio, me va a dar la posibilidad de sacarlo a remate y con su producido cobrar mi acreencia. ¿Bien? Eso si estamos frente a una obligación de naturaleza dineraria. Ahora, si estamos frente a una obligación de cumplimiento de contrato, y estoy pidiendo la escrituración de un inmueble, ¿qué me va a dar la posibilidad de que al trabar la medida cautelar, terceros que estén interesados en ese bien no puedan adquirirlo y después pretender alegar buena fe? ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya van a saber que existe un proceso iniciado entre las partes, que donde se demanda, por ejemplo, un cumplimiento de contrato o una escrituración del inmueble, y por consiguiente va a decir, no pueden decir, no, mirá, yo compré el inmueble y yo soy adquirente de buena fe. No soy adquirente de buena fe de nada. ¿Por qué? Porque esa medida cautelar está trabada y inscrita registralmente, y consecuentemente vos no te podés amparar en ninguna buena fe, porque si hubieras tomado los recaudos necesarios previo a porque, a ver, ustedes tienen que saber que el hecho de que quede inmovilizado no significa que quede indisponible el bien. Un embargo no me impide a mí, que yo, por ejemplo, soy el embargado, disponer de ese bien, ¿correcto? Yo eventualmente ese bien puedo venderlo a un tercero, pero lo que no va a poder ese tercero lo que va a hacer es asumir ese embargo y va a tener que hacerse cargo de ese embargo y va a quedar a las resultas de la sentencia que se dicte en ese proceso y no va a poder alegar buena fe. Entonces, si vos lo compraste, por ejemplo, y es una obligación dineraria, si vos querés liberar ese embargo, vení y poné la guita y satisfacé el crédito de ese acreedor embargante. Caso contrario, yo lo voy a poder rematar independientemente de que ese tercero lo haya adquirido y asumido el embargo. ¿Sucede eso en la práctica, profe? Porque hay que ser Sucede. ¿Con qué fines? No, hay veces que lo hacen por una estrategia. Por ejemplo, ¿con qué fines? Yo voy al persona que tiene embargado, tiene necesidad de dinero, entonces le digo, mirá, vos tenés este bien embargado, yo te lo compro. Quizás este inmueble vale $100.000, por decirle un precio, ¿no? Yo te pago, y el crédito reclamado en el marco de este proceso actualmente son $20.000, pero con el trajín del tiempo y todo, va a venir interés y toda la mar en coche, yo no sé, hago una estimación y digo, calculo que pueden ser $30.000. Yo, para resguardo mío, si vale 100.000, tengo una potencial
deuda que afrontar con ese inmueble de $30.000. Yo te lo pago 50. ¿Qué hago? Con los 30 voy a pagar el futuro juicio en caso de que salga favorable. Los 20 me los tomo de resguardo como negocio mío, yo a vos te libero y me quedo acá. Y los otros 50 te los llevas. A una cosa así podría llegar a venir, pero si no directamente no voy a ir a comprar un inmueble Claro. por el hecho de que esté embargado. Siempre le voy a buscar la pata al negocio para tratar de sacar un beneficio y apelando a la necesidad del embargado de que quiera sacarse ese bien de encima, ¿no? ¿Se entiende? Claro, profe, sí, perfecto, no se me había ocurrido. Iría por eso, si no directamente yo obviamente un bien embargado no voy a comprar porque sé que a la corta o a la larga el garrote, por así decirlo, me lo voy a comer, yo también. Bien, 213. Sentencia favorable ya dijimos, forma y extensión del embargo preventivo, embargo, remite, bueno, en cuanto el 213 remite en lo referente a la modalidad de la traba de la medida de embargo a las normas que rigen el embargo ejecutivo, que son las de 533, 535, 536. Bien, y pone que no puede haber exigir un embargo que haya sobreterminado bien. Y bueno, si se trata la forma de traba de las medidas cautelares. Si se trata de bienes inmuebles o bienes muebles de naturaleza registral, por ejemplo, buques, motocicletas, automotores, aeronaves, se va a notar cómo. Se va a notar esa medida cautelar en los registros y mediante qué forma. Mediante el libramiento de un oficio judicial que va a ordenar el juez, se va a librar y se va a proceder a la inscripción en el registro. Eso sí es un bien de naturaleza registral, ¿no? Generalmente el oficio, ahora como estamos hablando todo de expediente, antes uno lo hacía a máquina, lo presentaba a máquina o computadora, lo imprimía, lo llevaba, se presentaba, se hacía un folio de seguridad, se entregaba y uno lo tenía que diligenciar. Ahora directamente uno lo tiene que confeccionar, que es la parte, ¿no es cierto?, interesada en que se trabe la medida. Yo pedí la medida, el juez me hizo lugar, yo la tengo que hacer efectiva. ¿Qué hago? Se hace en forma electrónica y en forma también electrónica por vía de la página que ustedes tienen del token, la envían directamente electrónicamente al juez que interviene, quien va a proceder al control, lo va a firmar y lo va a remitir directamente al registro respectivo para su traba. Esto ha agilizado muchísimo, muchísimo en lo que se llevan a cabo la traba de las medidas, y realmente es un logro de gran importancia porque ustedes lo pidan, el juez se lo da y ya directamente ustedes lo envían electrónicamente y ese mismo día o en forma inmediata el juez manda el oficio directamente en forma electrónica al registro que corresponda, lo cual da una gran celeridad y digamos, los libera a ustedes de tener que hacerse del oficio y con ese oficio llevarlo a La Plata, por ejemplo, si es un bien inmueble, presentarlo en el registro de la propiedad inmueble y diligenciarlo y esperar que se lo devuelvan y todo. Ahora se hace directamente vía electrónica, el juzgado lo manda, el registro lo recepciona, toma nota del embargo, la hace efectiva y devuelve electrónicamente al juzgado el oficio, por así decir, electrónico, con la constancia de haberse efectivizado la medida. Es muchísimo más fácil y en eso realmente es, digamos, por así decir, aplaudible esta metodología. Profe, Sí, me cansé. con el programa Augusto, ¿no? ¿Cómo, Elina? En provincia lo diligencian con el programa Augusta, ¿no? El mismo juzgado.
Justo no tengo acá a uno de los abogados que trabaja conmigo acá en el estudio, que es el que me hace todos los oficios. El programa Augusta es, sí, el Augusta Megara, creo que es el Augusta, no, Augusta. Sí, Elina, ¿cómo? Ay, profe, mándenle unos sándwiches a los obreros, así paran un rato, no se escucha nada. Sí, encima me suena el teléfono, voy a romperle la pared. Espérenme un segundito, que es mi hijo, a ver qué pasó. Pedro, estoy en clase, ¿qué pasó? No, mover el volante. Vamos a hacer así con el volante. Ahora después les explico. Mover el volante. Ya está. Chao, chao. Mi hijo sacó el carnet de conducir ayer. Maneja re bien, pero ¿qué pasa? En el auto se le traba el volante y dice, como está trabado el volante. No, el volante tenés que hacerle así para que se destrabe, por más que le ponga la llave. Bueno, nada, cuestiones de padres. ¿Y qué estábamos? Entre esto y esto me está rompiendo el coco los albañiles. En Augusta estabas explicando, profe. Me habías preguntado, Elina, si era a través del sistema Augusta. Creo que sí, en realidad yo lo mando a través del token que tengo yo, lo mando al juzgado y el juzgado tiene un mecanismo y unas direcciones que lo pueden hacer ellos. Yo incluso antes ustedes querían hacer, bueno, iban al registro, hablaban, ahora es todo informado. O sea, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. ¿Por qué? Porque yo, por decirles un caso y comentarles un caso que no tiene nada que ver, pero sí me pasó. Por ejemplo, en un proceso sucesorio, yo pedí el dictado de declaratoria de herederos. Antes, ¿cómo se hacía? Previo al dictado, por ahora en el proceso sucesorio, previo al dictado de una declaratoria de herederos, el juez, a veces, o sea, necesariamente tiene que correr traslado al fiscal para considerar a ver si están dados los presupuestos para que se edite la declaratoria. Y si hay menores, al asesor de menores. ¿Bien? Yo tardé 3 meses en realizar ese trámite, cuando generalmente eso ocurre actualmente con el actual sistema en el plazo de 3 o 4 días. ¿Qué pasaba? El juzgado mandaba, ante el pase, ¿cómo se hacía? Yo pedía el pase, se agarraba un empleado del juzgado, se iba con el libro de pases y con el expediente, y se iba a la asesoría y llevaba los expedientes y lo dejaba ahí. Le avisaban de la asesoría, iba a buscar los expedientes, donde firmaba el libro de pases de que ya lo devolvía y volvía al juzgado. Bien, eso era lo que hacía en papel. Ahora se hace todo electrónicamente, igual que en el tema de los oficios. Cuando yo le pedía eso, el juzgado disponía electrónicamente el traslado a la asesoría de menores para que se expidiera. Pasaba una semana, pasaban 10 días, nada. Yo decía, ¿qué pasa? Llamaba a la asesoría, no me contestaba nadie. Bueno, llamó al juzgado, el juzgado me dice, nosotros mandamos el pase, no sé por qué no. Bueno, pídalo de nuevo. Pido de nuevo un nuevo pase. Digo, se habrán olvidado. Segunda vez. Pasa otra vez, 15, 20 días, está toda la mano en coche, nadie se expedía. Digo, jugamos al juzgado, mira, nosotros ya lo ordenamos el pase, no sé por qué no se expiden, llaman a sería, bueno, llaman por teléfono, no te atiende nadie, vas con el tema de COVID, toda la mano en coche, está todo cerrado, entonces, ¿cómo le pongo el cascabel al gato acá? Entonces digo, bueno, otra vez llamo, ahora, ¿qué pasa? Finalmente mandan un tercer pase y digo, por tercera vez estoy pidiendo el pase y pido que se arbitren las medidas, no sé, yo no puedo meterme dentro de la computadora e ir a hablar con alguien diciéndole, che, la tercera vez que te estoy... ¿Qué pasó? Me terminan llamando de la asesoría pidiéndome disculpas y diciéndome, doctor, vemos lo que usted pidió, es la tercera vez que lo está haciendo, pero nosotros nunca nos habían llegado los anteriores. ¿Por qué? Porque por error del juzgado estaba mandando el pase a otra dirección incorrecta. Consecuentemente, nosotros que vemos que usted está pidiendo encarecidamente, que es la tercera vez que pide el pase para que nos expidamos, pero nosotros va a ser la primera vez que nos vamos a pedir y vamos a contestar porque recién tomamos conocimiento. ¿Me explico? Entonces, es muy lindo, es muy práctico y es muy ágil todo este sistema electrónico y expediente electrónico, pero hay veces tiene que no tenemos con quién hablar y cuando no se traba, no sabemos qué pasó. También me pasó con el trabado de una medida cautelar, que me decían que por un lado la habían trabado y que por otro lado
debía corregir algo que no estaba bien. ¿Y saben qué era? Llamé a todos lados hasta que en el juzgado llamaron 500 veces al registro, se comunicaron electrónicamente y le dijeron que la medida estaba bien trabada. Yo, mientras tanto, no sabía si la tenía bien trabada o no. ¿Por qué? Porque de un día y el otro había 2 contestaciones a oficio. En uno que me la habían trabado y en el otro decían que me la anotaban provisoriamente y aparentemente se estaban refiriendo a otro expediente, nada que ver con este. Entonces, a lo que voy, si le sale bien electrónicamente, nos aplaudimos, es hermoso, es agilísimo. Si sale mal, nos ponemos como locos porque estamos frente a una máquina y no tenemos quien nos responda. ¿Me explico? Bueno. Me estoy quedando sin aire. La vida misma, profe. ¿La qué? La vida misma es lo que pasa siempre con esto de la tecnología. Cuando está todo bien, buenísimo. ¿Todo mal? Yo no me considero ni pibe ni viejo. Tengo 49 años, pero estoy a mitad, casi un poquito más para adulto, para mayor, que para pibe. Pero yo nací justo con la época del celular, con el Motorola, con ese que era un ladrillo, que algunos lo deben conocer, y yo realmente, a partir de ahí cambió. En ese momento estaba contento, y yo les puedo asegurar que ahora con el celular, con todos estos medios de comunicación, informática, bueno, yo Instagram no tengo Facebook, y todo, bueno, ni hablar de WhatsApp. Ahora estamos tan comunicados porque muchas cosas son brillantes, nos vemos, nos sacamos fotos, videos, nos hablamos, pero para otras cosas no tenemos privacidad de nada, estamos viviendo a un mundo de locos, a las carreras, porque te encuentran, si no te encuentran, te mandan no sé cuánto por cosas simples. Yo sé que vos estás en Balcarce. ¿Cómo sabéis? Porque uno activa y no sé qué, tocó el teléfono y activó, y entonces el otro tiene activado el teléfono y te conectan de donde está. O sea, es una cosa increíble cómo vivimos. Yo, para mí, para algunas cosas esto ha sido para bien, y para otros casos, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la tranquilidad, desde el punto de vista de poder disfrutar determinadas cosas fuera del trabajo, nos complicó la vida, y creo que nos la va a seguir complicando porque nos tienen contra las cuerdas continuamente. Con los traslados mismos, te llaman por una audiencia, uno iba a una audiencia, bueno, quedaba todo, iba, se llevaba la constancia. Ahora vamos a audiencias que estamos tomando audiencias vía Zoom, algunos no pueden entrar, el otro queda sin posibilidad de ser visto en la cámara. Ahora yo que nunca tuve problema con la máquina, perdón, pero parece que tuviera Parkinson porque me estoy moviendo para todos lados en la cámara. Entonces, a lo que voy, tiene sus pros y tiene sus contras. Bien, si se trata entonces, dijimos, de bienes muebles o de registrables o de bienes inmuebles, el diligenciamiento se hace mediante oficio y de la forma que yo ya les dije. Ahora, si se trata de sumas de dinero, que es lo que ustedes lo que quieren embargar, y están depositadas en alguna entidad bancaria, lo que van a hacer es también un pedido de libramiento de oficio, pero ese oficio se va a diligenciar en la entidad bancaria donde el demandado o presunto deudor tiene sus fondos disponibles, acreditados en cuenta, o futuros fondos porque digamos, uno traba embargo sobre la cuenta, y puede ser que existan fondos en ese momento o que se acrediten en el futuro. A partir de que se acrediten, ahí en ese momento quedan cautelados. Si se trata de bienes de naturaleza no registrables, como yo les dije, por ejemplo, de bienes que están en poder del deudor, como pueden ser bienes, un televisor de cuántas pulgadas, porque ¿qué pasa ahora? Antes se hacía en el embargo en la casa del deudor mediante el diligenciamiento, un mandamiento, cuando uno no conocía. Si ustedes conocen un bien inmueble, lo primero que le van a embargar es un bien inmueble, ¿bien? Que es la que mayor garantía que les da.
Si no, irán a un bien de naturaleza registral, llámese automotor, maquinaria, si tiene alguna lancha, si tiene algún caballo de carrera, que es de naturaleza. Bueno, pero si no tienen nada, porque no, ¿qué van a pedir? Un embargo quizás en el domicilio del deudor. ¿Y ahí qué van a hacer? Y puede ser que se encuentran en una casa donde esa persona tenga bienes suntuosos, por ejemplo, obras, cuadros de gran valía, juego de golf, bicicleta de última generación, un gimnasio. Ahí está bien, pueden embargar. Ahora, si ustedes, como pasaba antes, van y caen en la casa, sin desmerecer ni nada, pero sinceramente yo se los digo, y se van a encontrar con un televisor que no es un plasma, sino que es un televisor de los de antes, no importa que sea, no sé, de 30 pulgadas, que sea lo grande y todo, van y lo embargan. Hay veces, yo lo que le digo, hablando así, es gastar pólvora en chimango. ¿Por qué? Porque van, lo embargan, el día de mañana, o cuando lo quieren llevar a remate, no aparece nadie que se los compra o les pagan 2 mangos con 50. Y no alcanzan ni a cubrir ni los gastos de subasta ni los honorarios de martillero. Bien, entonces ahí mucha, digamos, eficacia o sentido no tiene que lo traben. ¿Está? Incluso hay bienes que son inembargables porque se considera, por ejemplo, qué sé yo, una radio. Yo estoy hablando por ahí que es una radio, no un equipo de música de alta generación, una radio, un equipito de radio que tiene. La persona tiene derecho a estar informada. Entonces hay criterios jurisprudenciales que dice, ese bien es de naturaleza inembargable. ¿Por qué? Y porque sirve para la información de la persona, lo único que tiene, o un televisor chiquito. Bien, hay criterios jurisprudenciales también que después ya vamos a hablar cuando veamos bienes que son inembargables, vamos a tratar y analizar ese tema. Pero si se diligencia a través de un mandamiento, en este caso, son bienes de naturaleza. La radio Noble Carina, que alguien nombró ahí, justo se me borró de la pantalla, es cierto, sería de naturaleza inembargable, por así decirlo, según mi criterio. Puede ser que sea embargable o que uno la embargue y el oficial de justicia tome razón de ese embargo, pero después el día cuando llega ese diligencia al juez actuante, ordene el levantamiento. Ustedes lo que van a hacer cuando van a diligenciar esta medida sobre bienes que son de naturaleza no registral, es confeccionar un mandamiento ahí que estamos cambiando. Antes, ¿cómo hacían la medida cuando eran bienes registrables? Por un oficio. Bien, bueno, acabamos mediante mandamiento. Entonces, se hace un mandamiento, se deja, bueno, no se deja ahora, no, se hace electrónicamente, se envía electrónicamente al juzgado, el juzgado lo controla, lo manda a la oficina de mandamiento. Ahí sí, en la oficina de mandamiento toman razón y lo imprimen. Ustedes tienen que sacar turno en esa oficina de mandamiento con el oficial de justicia de la zona que corresponda al domicilio del demandado y o ejecutado, y ahí ir personalmente con él y ir hasta el domicilio del demandado o deudor y hacer efectiva la medida. Ojo, si ustedes dejan el mandamiento de embargo, lo confeccionan, lo mandan, y eso es mandado a la oficina y no van y no sacan turno, el oficial de justicia no va a ir a trabar la medida cautelar. ¿Está? Necesariamente tiene que ir acompañado del que quiere efectivizar la medida, que generalmente es el abogado, para que él sea quien denuncie qué bienes quiere trabar embargo. ¿Está? Hay veces pasa que se libra un mandamiento, y esto lo van a encontrar mucho en la práctica, un mandamiento de intimación de pago y embargo en un juicio ejecutivo. Cuando ustedes promueven una demanda ejecutiva, el juez ordena librar oficio de mandamiento de intimación de pago y embargo. Pero puede ser que ustedes el embargo ya lo hicieron o lo están tramitando a través de un bien de naturaleza registral, o sea, lo están haciendo mediante oficio. ¿Ahí qué pasa? Si ustedes mandan este mandamiento de intimación de pago y embargo y va a la oficina de mandamientos, ustedes van a decir, bueno, ¿qué se hace si no voy? Uy, como salió el embargo, si no voy no se va a hacer. Me van a devolver el mandamiento sin diligenciar. No, en ese caso,
de que es un mandamiento de intimación de pago y embargo, en ese caso, si no van a pedir fecha, el oficial de justicia de la zona va a ir a cumplir la diligencia, va a ir al domicilio del deudor, pero solo va a llevar a cabo y cumplimentar la diligencia de intimación de pago. No va a llevar a cabo en el mismo acto la diligencia de embargo en caso de que el intimado no pague. ¿Bien? O sea, la diligencia de intimación se cumple, la que no se cumple es de embargo. Si va el oficial de justicia acompañado del abogado, del que pidió el embargo, va a poder hacer la intimación y en el mismo acto sí llevar a cabo el embargo, porque el abogado del ejecutante, en este caso, va a denunciar sobre qué bienes pretende embargar para cubrir su garantía. ¿Está claro? Entonces, ahí están viendo la distinta forma de cómo trabar una medida cautelar según se trate de bienes de naturaleza registral, según se trate de bienes dinerarios, existentes, por ejemplo, en una entidad bancaria, también en el caso de que se trate de acciones o cuotas apartes en una sociedad, ahí en ese caso, si quieren embargar acciones, van a tener que librar oficio a la sociedad y a personas jurídicas, donde debe anotarse en la dirección de personas jurídicas la traba de la medida. Si es de bienes de naturaleza no registrable, como les dije, se va a hacer a través del diligenciamiento de un mandamiento. Y finalmente, mira qué lindo perro. ¿Ese qué raza es? Ahí no puedo sacar. Es cocker. Ah, los cocker, bien, los cocker. Yo tengo un perro y ahora se me agregó un gato a la familia, así que bueno, completo estoy. Me cansé. Vengo hablando muy rápido. Con mucha energía. Finalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el depositario cuando ustedes hacen una diligencia de embargo mediante mandamiento? Generalmente, si no se dispone el secuestro en el mismo acto de la diligencia, o sea, si hace simplemente el embargo, generalmente el depósito, o sea, queda como depositario el propio embargado, o sea, el propio deudor. Ahora, si ese propio deudor ustedes no lo consideran como una persona responsable y que va a cumplir con la obligación de depósito y acreditan ante el juez de que existen razones fundadas como para que existen razones más que fundadas como para que esa persona no cumpla la función de depositario fiel y de garantía, en ese caso pueden pedir al juez el secuestro y en ese caso pueden darse dos supuestos: que sea designado como depositario judicial un tercero, o que eventualmente el juez lo designe como depositario judicial a ustedes, que son los que definitivamente son los acreedores y que se constituyen en depositarios de ese bien embargado que es propiedad del deudor. ¿Está claro? O sea que eso puede variar, depende de las circunstancias. Entonces, sepan que el embargo, prima facie, el solo hecho de decretar el embargo no implica y no conlleva el desapoderamiento del bien embargado. Para que exista el desapoderamiento, tiene que existir a su vez de un embargo una orden de secuestro que constituye una medida cautelar distinta del embargo, que puede ser conjunta con el embargo o que también puede ser autónoma. O sea, uno puede pedir el secuestro independientemente de que no haya un embargo, pero es para asegurar un bien que, por ejemplo, sobre el cual se litiga, o subsecuentemente puede existir el embargo y a su vez, como el embargado no es una persona a la cual me representa una garantía de que va a ser un depositario fiel, pido en forma conjunta con ese embargo el secuestro del bien y me
constituye un depositario. En este caso estoy pidiendo una medida conjunta, embargo conjuntamente con el secuestro. ¿Está claro? Ay, profe, Sí. pero en el caso del secuestro puede ser que sí o sí tenga que ser el bien objeto del litigio, que nos dijeron No eso. necesariamente, no. El embargo puede provenir, por ejemplo, si ustedes piden un embargo sobre el bien, por la escrituración, por el bien que están litigando, en ese caso sí es el bien que constituye el objeto del litigio. Pero generalmente si ustedes reclaman una obligación dineraria y embargan un inmueble, no tiene nada que ver con el objeto del litigio, y embargan un inmueble, o embargan un automotor, embargan una cuenta bancaria, o sea, no necesariamente el embargo que se decreta sobre un determinado bien tiene que constituir en materia de debate en el proceso. Y en la mayoría de los casos nunca el embargo coincide sobre el bien que se litiga. Pero el secuestro sí o no. Tampoco, porque yo, por ejemplo, embargo un automotor y digo, señor juez, embargué un automotor por un crédito, yo estoy remunerando una deuda de un pagaré, que el tipo me deuda. Yo le embargué un automotor. ¿Qué tiene que ver el automotor con el pagaré? Nada. Embargo un automotor. Pero ¿qué pasa? Este automotor que embargué en el registro de la propiedad automotor, y trabé, yo digo, señor juez, intimé y esta persona, que es el deudor, a su vez no tiene seguro contratado y anda por todos lados con ese auto. ¿Qué pasa? Si choca con ese auto, va a venir un tercero y va a tener un privilegio sobre ese bien, o ese bien puede desaparecer porque si sufre una destrucción o un robo, yo, esta creencia, por más que tenga el embargo, que hago de acuerdo con un cuadro después de la mañana en la sentencia. Entonces digo, señor juez, yo tengo el embargo trabado, está perfecto, tengo la garantía, pero no es una garantía del todo suficiente. ¿Por qué? Porque este bien no tiene seguro, el deudor lo está dejando dormir fuera de su domicilio o anda por todos lados. Si se lo roban o si se lo destruyen, ¿cuándo está mi garantía? Cae. Entonces pido, como medida complementaria del embargo, el secuestro. No sé si respondí o se entendió la respuesta. Lo que pasa que el otro día el otro profe nos dijo nada, como que esa era una pregunta tramposa de examen, entonces yo no sé si mis compañeros se acuerdan, yo lo tengo anotado, como que, nada, la diferencia... Sí, yo también igual. Yo tengo anotado que el embargo preventivo recae sobre cualquier bien y el secuestro recae sobre la cosa litigiosa. Yo anoté eso, pero no sé si capaz entendimos mal. O sea, puede y no. ¿Ven lo que yo le estoy dando el caso? Yo le estoy diciendo, embargué un automotor, ¿está? Por una deuda de la ejecución de un pagaré. ¿Qué tiene que ver? O sea, el pagaré me lo firmó por una plata que yo le presté al tipo, pero no tiene nada que ver, por esa plata no se compró el auto, se compró, no sé, una propiedad. No tiene nada que ver con el auto, convengamos, está claro. Yo le embargué el auto. Pero después digo, señor juez, mire, paso todos los días por la casa, saco fotos, vengo con un escribano y acredito que el auto duerme todas las noches afuera. Pido que se intime al deudor a que acredite que ese automotor tiene póliza de seguro vigente y que cubre todas las contingencias como un eventual robo, lo que fuera. El deudor no me acompaña nada. Señor juez, le acredité que el bien duerme afuera. Le pedí al deudor que me acredite de que ese bien tiene seguro. Nada, no tengo o sea, la garantía que tengo el embargo la tengo hoy, mañana no la tengo. Al auto se lo robaron y perdí. ¿Por qué? Porque si no tiene seguro, esa póliza de seguro inexistente no me va a poder decir, bueno, va a cobrar la plata de ese seguro y ese seguro sustituye el embargo. Se perdió el auto, desapareció, por más que tengo el embargo, desapareció mi garantía. Entonces pido como medida sucedánea o como medida complementaria del embargo el secuestro. ¿Bien? Entonces, este es un caso en el cual no tiene nada que ver con el bien que se litiga y estoy pidiendo el embargo y a su vez el secuestro. ¿Les queda claro, no, con este ejemplo? Sí, profe, en realidad como el embargo nunca priva del uso, por eso a veces, como en el caso que dice usted, se puede proceder a pedir además el secuestro. Claro, ¿cuándo se puede pedir secuestro? Cuando el embargo por sí solo no cumple la función de garantía a la cual está destinada. Entonces,
el medido de secuestro, sépanlo, y esto es así, va como medida autónoma, puede ser cuando es sobre el bien que se litiga, o como complementaria del embargo, que es la que yo le estoy dando como el ejemplo. Y que no se está litigando sobre ese bien, pero el embargo por sí solo no cumple la función de garantía. Si Bueno, es una pregunta tramposa para el examen, sepa que está la respuesta, porque acá no tiene que haber preguntas tramposas, tiene que haber, ahora no sé cómo se habrá expresado. Si nos toma el profe el otro, le tenemos que decir lo otro. No, usted tiene que decir esto que es lo que corresponde. ¿Está? O sea, puede ser que se haya equivocado, yo también me puedo equivocar, no sé, o sea, o sea, dijo que no podía ir, o sea, el secuestro solo iba cuando era como medida autónoma, cuando era sobre el bien que Por se ahí litiga. estaba hablando de la medida autónoma y no habló de como complementaria, no sé. Bueno, por ahí, si les dijo que iba solo el secuestro cuando era sobre el bien que se litiga, no. Miren, lean el artículo 200... Él dijo así, ¿cuál es la diferencia entre el embargo con desapoderamiento y con el secuestro? Es que el secuestro procede sobre la cosa litigiosa. En cambio, el embargo preventivo puede ser sobre cualquier bien del deudor. Estas fueron sus textuales palabras. Yo le digo lo que dice, de cómo es el tema. Escuchen esto. Lo que pasa es que diferenció embargo con apoderamiento. De ahí partió la diferencia. Bien, pero bueno, el desapoderamiento es el secuestro, técnicamente. Artículo 221. Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes, objeto de juicio, cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado por el solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho. Procederá asimismo en igual condición toda vez que es indispensable proceder a la guarda. Ahí, en ese artículo, tienen claramente la respuesta a lo que yo les estoy diciendo. Primero, va a proceder sobre los bienes o semovientes objeto de juicio. Está diciendo, mirá, ¿cuándo procede el embargo? Cuando estamos sobre bienes que constituyen objeto del proceso sobre el cual estamos en litigio. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, procederá asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de la cosa para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. ¿Bien? O sea, no solo cuando sobre el bien se litiga, sino también cuando es para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. Y en el comentario, se diferencia el embargo en dos aspectos. En primer lugar, el secuestro recae sobre el bien del pleito, en tanto el embargo preventivo versa sobre cualquier bien. También se distingue en él el hecho de que el secuestro es una medida más enérgica desde el punto de vista de que bien secuestrado. Ahí dice lo que dijo el profe, que el secuestro recae sobre el, ¿no? En la primera parte sí. En función del primer se limita la medida al área de los bienes muebles o semovientes. A su vez, el segundo se complementa. A su vez, por el segundo, se complementa el secuestro en general de todas las cosas, cuando ello fuera indispensable para considerar el resultado de la sentencia definitiva. Es lo que se denomina el secuestro conservatorio. Se nota aquí la diferencia del 273 del ordenamiento JUGE. Bueno, ¿ven? Acá, a su vez, por el segundo, que es la segunda parte, se contempla el secuestro en general, de todas las cosas. O sea, no de todas las cosas, no sobre el bien que se litiga, sino de todas las cosas, cuando ello fuera indispensable para considerar el resultado de la sentencia definitiva. ¿Está? Y para más clarificador, y que les quede más claro a uno de ustedes... Sería el caso ese que usted dijo del auto, que está afuera y que se está estropeando, le pueden robar. Exactamente. Y acá, si me esperan un segundo...
rato que no lo agarro, al maestro. Este es uno, este se llama de Lázari, ¿correcto? Bueno, medidas cautelares. Medidas cautelares. Bien de familia, se vienen embargables. Vamos a ir a embargo, a ver qué dice. Porque también yo me puedo equivocar, pero creo que no estoy equivocado. Pero Profe, entre su camisa y lo que titila la máquina, estoy por vomitar de lo que me parece. ahí, para que te lo... Que salgo lo de la... Artículo 220, 221. El texto, que es el que estamos hablando, dice el maestro de Lázari, regula el secuestro como medida cautelar autónoma. Bien, que eso es lo que decía seguramente Diego. Lo que permite tener por superada la asimilación que desde el antiguo viene formulándose con el embargo, o más propiamente con sus consecuencias. En Martínez de bienes muebles embargados, el 216, bueno, lo que puede equivaler paralelamente quien no cumple una sentencia que es adversa, bien. Requisitos, secuestro de la cosa litigiosa. Secuestro de la cosa litigiosa. Se trata de bienes muebles que son objeto del juicio. ¿Bien? Estoy leyendo, ¿me están escuchando? Bien. Sí. Es lo que Podetti denomina el secuestro en sentido propio, porque interesa cautelar la cosa misma sobre la cual recae la medida. Como enseña este autor, en tales casos se sustrae el uso y goce del sujeto afectado la cosa sobre la cual se litiga. Ahora, secuestro conservativo. El patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Estos pueden requerir medidas cautelares sobre bienes que lo componen, sobre cualquiera, porque la litis, por más que la litis no se refiera estrictamente a ellos. O sea, yo puedo pedir embargo sobre cualquier otro bien, por más que la litis, que es el otro supuesto que estaban preguntándome ustedes, ¿bien? Es lo que el 676 del Código Civil de Italia, bueno, conceptúa así: el juez, a instancia del acreedor que tenga fundado temor de la garantía de su propio crédito, puede autorizar el secuestro conservativo de bienes muebles o inmuebles del deudor o de las sumas debidas dentro de los límites de lo que la ley permite. Nuestro artículo 221, en su segundo párrafo, lo autoriza toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de las cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El acreedor de una suma de dinero o de en especie del mismo modo puede requerir el embargo de bienes de su deudor, pero también está legitimado para peticionar el secuestro. Ello procederá solamente cuando esta medida revista la condición de indispensable. Considero que no hay absoluta similitud o coincidencia en los recaudos exigibles en el primero de los supuestos, secuestro de la cosa litigiosa, y el segundo, que es el secuestro conservativo. La insuficiencia o la inoperancia del embargo para asegurar por sí solo el derecho del solicitante no es lo mismo que necesidad insoslayable de disponer del secuestro. Hay una diferencia de medida que podría enunciarse de este modo. En el conservativo debe quedar en evidencia que fatalmente se seguirá la frustración del derecho en caso de no disponerse del secuestro. Supuesto del auto que no tiene seguro, ¿da?
Por el contrario, en la medida relativa a bienes sobre el objeto del litigio, basta probar la inoperancia del embargo, aun cuando pudiera suplirse este déficit con la medida distinta. Entonces, ¿entienden? Acá lo que dice este autor, que acá está, que lo tienen y que habla exclusivamente de medidas cautelares, que es de Lázari y les regula las dos situaciones aplicables. ¿Entendieron entonces? Puede haber habido un error, puede haber habido una omisión, puede haber una error a la hora de exponerlo o de tanto del profesor. Yo también me puedo equivocar. Puede ser que ustedes hayan entendido mal o puede ser lo que sea. La verdad que acá ni yo ni nadie sabemos absolutamente todo. Si en algo nos equivocamos, tenemos que tener la grandeza de decir, mira, no, esto la verdad que era así, mira, se me pasó, me equivoqué, o lo que fuera. Bueno, si me pasa a mí, yo la tengo, y seguramente Diego lo mismo, y si se equivocó, bueno, creo que le fui no solo aclarando con el código comentado, sino con un especialista en medidas cautelares, cuál es la forma del embargo, del secuestro en cualquiera de sus dos variables. ¿Está? Sí, profe, buenísimo. En las dos Y formas. si lo leen, y eso, miren que Está yo re bueno leer esas cosas. Pasa que no tenemos tiempo. Si lo leen más allá de Lázaro, yo ahora porque justo el manual lo tengo en casa, porque lo tengo de ayuda siempre al maestro Palacio, esto que yo le estoy diciendo, con palabras magistrales y claramente ejemplificadoras, y con un sumamente pragmatismo y pragmático, les explica claramente esto que yo les estoy diciendo. Estoy con seguridad que el maestro Lino Palacio, en su obra, así lo establece. Pero bueno, lo importante es que les quede claro a ustedes. ¿Está? Sí, profe, en realidad en realidad pueden ser cualquiera de las dos cosas y están bien. Según Palacios, es sobre el efecto, el bien a litigar. O sea que en realidad las dos acepciones están bien. Sepa, usted tiene que saber que son dos medidas cautelares distintas. Una cosa es el embargo y otra cosa es el secuestro. ¿Bien? El embargo no trae aparejado el secuestro, necesariamente. Puede que el embargo traiga como medida complementaria el secuestro, que es lo que yo le estoy diciendo. Pero también puede ser que el secuestro impere en forma autónoma y que cuando se está litigando sobre la cosa y que sobre la cual se litiga y que esté en manos y en depósito del demandado no constituye una garantía suficiente, pido el secuestro y va en forma autónoma, no va como embargo, va como secuestro. Y en el otro supuesto, no estoy litigando sobre la cosa litigiosa porque estoy ejecutando un pagaré, embargué un automotor y digo, no cumple la función de garantía porque duerme afuera, o embargué cualquier otro bien, digo, mira, le embargué unos palos de golf, pero no tienen numeración, no tienen nada. Si el tipo después viene y me los cambia y me pone unos palos de golf que valen, por decirle, no algo, $10.000, me pone uno que valen $1.000, después yo el día de mañana, ¿cómo identifico que eran eso o no? Entonces no me pido el secuestro como medida complementaria del embargo. ¿Está? Ahí les doy otro ejemplo más. O sea, que sepan lo que puede ir como autónomo o como conservatorio y como complementario de un embargo. ¿Está? Podría ser entonces embargo con desapoderamiento o sin desapoderamiento. Si es sin desapoderamiento, después yo puedo pedir autónomamente el secuestro. Si es embargo con desapoderamiento, significa que el secuestro está implícito en eso, ¿verdad? Si es, la última parte no te escuché, ¿cómo? Si es embargo. Si es embargo con desapoderamiento, el secuestro ya es parte del embargo. Exactamente. Porque Perfecto. así fue ordenado y todo. O puede ser un desapoderamiento y un secuestro, sin embargo. ¿Por qué? Porque yo pido el secuestro del bien litigioso sobre el cual estoy litigando porque tengo miedo que si está en manos del deudor, lo haga desaparecer. Entonces lo único que pido es que quede resguardado.
¿para qué lo voy a embargar si yo a lo mejor ese bien es mío? Y estamos discutiendo sobre la titularidad. Simplemente pido el secuestro. ¿Está? Por eso que puede ir por vía autónoma o por vía complementaria. ¿Se entiende? Creo que con los ejemplos estoy diciendo, con estos ejemplos creo que queda más que clarificado la situación que estamos abordando, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, espectacular. Bueno. Y por eso le digo, también, si quieren darle el toque final, lo agarran a Lino Palacio y ahí lo van a tener con mayor... ¿qué más? Lo estaba buscando acá porque lo tengo en casa y también lo tengo acá. Pero... Si no decimos Fumus, Woni, Yure y listo. No, pero ¿saben qué? Si no dicen, el doctor Nagore dijo esto, chao, listo. No, ¿quiere que lea Palacios? ¿Quiere que lea Palacios en el artículo sobre secuestro? Lo tengo acá, Sí. por eso. Bien, ¿qué dice? A ver. Sí, lo leo. Dice, secuestro, concepto y requisitos. Dice, en sentido estricto, denomínase secuestro a la medida cautelar en cuya virtud se desapodera a una persona de un bien sobre el cual se litiga o se ha de litigar, o de un documento necesario para deducir una pretensión procesal. Perfecto. Dice, ejemplo del primer supuesto es el depósito de la cosa mueble que ha de pedirse mediante una pretensión real. ¿Ven lo que yo le digo? Está litigando sobre una cosa, se la secuestra, nada más, no se la embarga. Exacto. Bien. Al que se refiere el artículo 323, inciso 2 del Código Procesal de la Nación, y Bien. cuya admisibilidad está condicionada a que hubiere motivos para temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor. Artículo 2786 del Código Civil, debe ser el viejo, ¿no? Sí. Dice, de la segunda hipótesis constituye ejemplo el secuestro que el juez puede disponer en el caso de que no se cumpliere la orden de exhibición de alguno de los documentos mencionados en el artículo 323, inciso 3, 4 y 5 del Código Procesal de Nación. Dice, también se habla de secuestro, aunque en sentido impropio, cuando se alude al depósito de las cosas embargadas en poder de un tercero. Sí, sí. Dice, lo expuesto permite diferenciar adecuadamente el secuestro del embargo preventivo. Sí. Mientras que el primero recae sobre cosas ciertas y determinadas acerca de las cuales existe o ha de promoverse una controversia judicial. Perfecto. El segundo versa sobre cualquier bien que se encuentre en el patrimonio del deudor y cuya eventual realización permitirá satisfacer el crédito por el cual se procede. Creo que el profesor hizo referencia a esto, García Arena. Bueno, pero por eso, eso es lo que yo estoy diciendo, que puede ir, el secuestro puede ir no solo sobre las bienes sobre que se litiga, sino también puede ir, como la segunda parte que vos leíste, ¿me entendés? Sí. Eso es lo que quiero que decirle claro. O sea, una cosa es que ustedes consideren o que entiendan que el secuestro solo procede cuando estamos en presencia del bien sobre el cual se litiga. No, es un supuesto de procedencia ese. El otro supuesto es cuando el embargo por sí solo no cumple la función de garantía. Entonces se necesita como complementario del embargo el secuestro. Y no necesariamente es sobre el bien que se litiga. ¿Se entiende? Sí, seguro. Pero seguro que lo entienden, si no lo seguimos hablando hasta que lo entiendan bien. Sí o sí es sobre el bien que sí o sí tiene que estar o embargado o el que el litiga. secuestro solo, cuando vos pedís el secuestro solo, es porque estás litigando sobre un determinado bien y lo querés sacar de el poder de esa persona porque sabés que puede llegar a desaparecer. Pero no lo embargás, pedís el secuestro nada más. ¿Está? Y eso va como vía autónoma. Ahora, puede ir también como en forma complementaria de un embargo. Yo no estoy litigando sobre ese bien, embargué ese bien, pero que quede en poder del demandado no me da la función de garantía
que yo quiero, porque el solo embargo por sí solo no me garantiza que el día de mañana, cuando tenga una sentencia favorable, la pueda cobrar. ¿Por qué? Porque ese automotor que yo embargué está sin seguro, el tipo anda por todos lados, lo deja durmiendo afuera. Entonces yo estoy pidiendo, aparte del embargo, estoy pidiendo el secuestro, pero yo no estoy litigando sobre ese automotor. Yo ese automotor lo quiero el día de mañana rematar y ejecutar y cobrar la guita que yo le presté al tipo por un préstamo que le hice para la compra de una casa. Y no estoy litigando sobre ese bien. Entonces, queden claro que el secuestro va a ir solo y en vía autónoma cuando resulte procedente, cuando va sobre cosas sobre las cuales estamos litigando y que constituye materia de juicio. Pero también puede ir el secuestro como medida complementaria del embargo, independientemente de que yo no esté litigando sobre ese bien, sino cuando el embargo no cumple por sí solo la función de garantía a la cual está destinada. Y yo necesito secuestrarlo para que se cumpla toda la función de garantía. Embargo y secuestro complementario. ¿Está claro? Sí, lo que pasa es que debe ser que tal Sí, está vez... clarísimo, está clarísimo. Los escucho, ¿eh? No, sí, debe ser que es sobre el bien o sobre el, sobre el símbolo del bien. Si no puedo embargar el bien, sobre lo que pueda ser embargado. Entonces debe ser eso el secuestro, o sobre lo que pueda ser secuestrado en realidad. ¿No? El que, no sé cómo explicarlo. No, así como lo decís. Es un Yo lío. lo que entiendo, Vivi, por ahí te lo digo con mis palabras, así como vos, un bien que embargaste, podés empezar a ver que está perdiendo valor y si el otro tuviera más cosas, podés pedir la modificación del bien o pedir que sea otra cosa en vez de eso, que eso es la mutabilidad que tiene las cautelares. En este caso, vos, tiene un Porsche, ponele, un autazo, y vos, eso es tu seguro, o sea, con eso vos garantizás que el día de mañana tu sentencia a favor tengan cómo pagártela. Y vos ves que el tipo lo descuida, lo deja en la puerta, no tiene seguro, en cualquier momento se lo roban, entonces peligra tu medida cautelar. Entonces lo que vos vas a pedir es que secuestren y lo pongan en un lugar donde esté seguro. Por más que vos no estés discutiendo el auto en el litigio, Claro. que vos lo estés embargando por un pagaré que no te firma, que no te pagó. Yo voy a eso, ¿no? ¿Sería, profe, la idea? Clarísimo. Bueno, después puedo darte otros ejemplos, nada, mentira. Pero sí, porque parece confuso, pero es básicamente como más del... Que yo no lo lee al artículo, si uno lo lee al artículo 221, te da dando te está dando las dos opciones. Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes, objeto de juicio, cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado. También lo confunde, porque cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado, puede ser que no haya embargo tampoco. Siempre que se presente el instrumento, procederá a sí mismo con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer la guarda y conservación de la cosa. O sea, los dos supuestos están claramente reglados acá. Y si ustedes dicen esto, o sea, y con el ejemplo que yo se los estoy dando, ustedes fíjense que, a ver, contra el ejemplo y materialización práctica de las cosas no hay con qué darle, por más que lo que se quiera decir el código por ahí no se entienda. ¿Está? Yo le estoy dando un claro ejemplo de que puedo embargar un bien y que también puedo pedir el secuestro y que casualmente sobre ese bien no estoy litigando, que es en el caso del automotor que no tiene seguro. ¿Está? Y yo digo, ¿lo tengo embargado? Sí, pero el embargo no está cumpliendo esta función de garantía total que yo quiero tener. ¿Por qué? Porque si lo roban, lo destruyen, que hay una pedrada que duerme afuera y todo, nadie va a responder por ese bien, que yo lo tengo embargado, entonces el embargo no me está cumpliendo la función de garantía. Entonces, ¿yo qué pido? Que aparte de estar embargado, se lo guarde en un garage y el día del mañana, si tengo la sentencia normal, lo remato y vendo un auto que no lo agarró ninguna pedrada o nadie se lo robó. Entonces puedo hacer efectivo el embargo. Ahora, si yo estoy litigando sobre el auto, que ese bien es ese moviente, porque sí estoy litigando porque estamos discutiendo que ese auto me corresponde a mí, yo puedo pedir el secuestro directamente y no el embargo. ¿Pero para qué? Para que el otro tipo no lo siga usando, porque si el día de mañana el juez me da la razón y me dice que ese auto es mío,
Si el tipo lo sigue usando, lo puede destruir, lo puede chocar, se lo pueden robar, lo que fuera. Y ahí sí va el secuestro por vía autónoma. Y sí porque estoy litigando sobre ese bien. Pero en el otro caso ni estoy litigando sobre ese bien. Estoy litigando por una creencia que es un crédito instrumentado en un pagaré por una guita que yo le presté al tipo para que se compre la casa. ¿Está claro? Sí, Clarísimo. perfecto. Sí. Bueno, visto y considerando que la banana no tiene carozo, como sapo de otro pozo, a ver qué hora es. 15 horas. Los dejo liberados. Dios mediante, mañana los veo y seguimos con esto. Si tienen alguna duda sobre este tema, lo leen un poquitito y mañana lo seguimos viendo. Y si no, seguimos con, con los puntos siguientes del programa. Y voy a transmitir lo que ustedes me plantearon respecto a las borillas que quedan dar y a la poca, digamos, disponibilidad de tiempo, a ver qué pasa. Profesor, recuerde Los mañana los mareo por sanguchitos última para vez, los me ven obreros. la cara de que estoy acá. Bien. Profe, recuerde los sanguchitos para los obreros, así paran para comer en el horario de la Están clase. tranquilos ahora, deben estar Ahora siestando. pararon. Deben Ahora estar se van. siestando. Si No, saben ahora se van. cuando está la cosa esa, y se cuenta que me están pegando 25 palazos por segundo en la cabeza. Chicos, les mando un beso. Cuídense Gracias, mucho profe. y mejorate, Azul. Mi mejores deseos Gracias, de muchas corazón. gracias. Cuídate mucho. Gracias. Besitos para todos. Cuídense. Chao, Daniel. Gracias, profe. Chao.